La mediana de este año es 3. Mediana. Anda controlando en un rato quién se va uniendo para pasar lista. Y tenés que pasar lista, conseguir una hoja y pasar una hoja donde la gente firma. Paso número 1, no tengo hojas. O conseguir, o sea, le pedís a alguien. Voy a ir preguntando. Sí. Podrían haber sido Muy bien. ¿Cómo le doy a Sí, sí. Ya está iniciada la reunión y está grabando. ¿Cuánto tiene aquí? Habría que... ¿Qué? ¿Cuánto tiene aquí? Lo acabamos de iniciar, así que todavía no. Me anoto yo en asistente. Defensa, decisión. Está África. Comparto. Voy. Para los que están en el Teams, ¿se escucha? Sí. Vamos. Perfecto. ¿Tenés acá el WhatsApp de la aplicación o algo? ¿Y dónde tenés abierto el Google? No, no lo tenés abierto, ¿no? Para. Gracias. Yo sé que he frisado eso. Ya se está compartiendo toda la pantalla. Para esto tengo que empezar a cerrar cosas que me pongo nervioso. Y esto siempre mandas el link de la sesión para los que se tengan que conectar. Por si alguno, por ejemplo, justamente Lucía, que es nueva, todavía no está en el Teams. Se mete como invitada y ya está. Dos. Y pues, ¿quién ahora? Escucha matar ahí. Y luego cuando le llega el bus, El boli de pasto. Sí, ¿qué es? más tu bol. ¿Cuánto tiempo no falla? ¿Cuánto tiempo quiere tener el boli? ¿Cuánto tiene? Ah, no lo sé, tengo esto también. Este otro, luego tengo este otro. El portaminas está abajo. Ah, este. Pues sí, el que. Que también. Sí, sí. Pero ¿era porque le has escrito una mina? ¿Portaminas? Sí. Pero es el muy gordo, ¿no? Claro que sí. Bien. La cámara se ve. Por eso quiero tener que hacer Cabrón, cara. Anda apuntándote en la lista. ¿Ya me ha apuntado ahí la lista? No, pero anda apuntando los que se vayan conectando. Eso es cuando- No, pues yo ponía actividad 2, eso es bien. A los raritos. Vale, y la gente. Eso está bien. ¿Qué? ¿Tenés alguna forma de esto ampliarlo directamente? Porque guarda el mando de esto dentro de este punto. Creo que va a haber. A ver, si no lo dejas así, ya está. Si así se ve bien. Mientras esté compartiendo la pantalla como toca, yo lo veo. Bien. Esto es más. Ahí se ve la proyección, gente. Los que estén en Teams, ¿me confirman?
Sí, sí, se ve, se ve. Perfecto. ¿Dónde se el asistente? ¿Se me lo conoce? Tenéis esto acá, y acá tenéis los que están conectados. Voy a meter un asistente. Y después esto, dejártelo puesto en el cuello. Vale. Pascu, arregla el trainer, cabrón. Un absoluto de
Eso es la parte de... Hagan preguntas, señores, hagan preguntas. Hagan preguntas. ¿Estamos? ¡Hombre! Bien. ¿Qué? Una patada. Vale. ¿Quedamos? Lo que yo quiero. Ángel. Bueno, hoy estamos en la sesión S08 que toca la estructura preliminar. Básicamente es de carácter más general hasta la siguiente sesión estructural en la que más en detalle se tocarán todos los temas. Sí, la de ahí sí. Ahí. Lo tomo con calma. Vale. Primero que todo hablaremos de las estructuras alares. Para ello, antes de empezar a hablar en sí de qué distintas formas tenemos de construir el ala, pues comentamos rápidamente los materiales más comunes que se pueden utilizar en aeromodelismo para esto. Sabemos madera balsa, es lo principal que se nos viene a la cabeza. Ventajas tiene
su ligereza, lo fácil que es trabajar con ella, puedes moldearla con un cúter, con una lija, con lo que sea, enseguida tienes la forma que te interesa. Pero, pues, si te interesa ponerla en zonas que vayan a tener que resistir esfuerzos a flexión, pues puedes tener bastantes problemas, que luego lo vamos mirando más adelante. Después tenemos el contrachapado para complementar a la madera balsa. En este caso, tanto madera balsa como contrachapado puede ser muy interesante para los equipos de la Extra Challenge por no tener, básicamente, o por tener limitados los materiales. Como vemos aquí, no tenemos materiales compuestos, que serían lo ideal para un avión de estas características, pero bueno, nos la apañaremos como podamos. Luego tenemos el XPS, que es el poliestireno expandido de alta densidad. En este caso, es uno de los sistemas más fáciles de construirlo. Tiene poca resistencia estructural, sobre todo a la flexión, pero si lo combinas con otros materiales, sobre todo en el exterior, es una muy buena opción. Luego, aparte, cartón pluma, qué decir de él. Lo que no os confiéis, porque parece que no, pero pesa. Y resistencia tampoco es que tenga mucha. Así que si lo usáis en el avión final, que sean zonas poco críticas, como puede ser una costilla de punta de ala, que no tenga que tener mucha resistencia. Plástico y metales. Metales, a lo mejor os conviene en una unión tener, en lugar de una pieza más grande de madera, reducirla a una pieza más pequeña de metal. Es más compleja hacerla, y pesará más que la misma pieza en madera, pero te aguantará más. Y una unión que es crítica puede interesaros. Y en el plástico se pueden hacer muchas cosas, sobre todo por sus distintas aplicaciones y distintos tipos que hay. Empezando por la estructura clásica, que sí es clásica por algo, yo lo dejo. Tenemos la estructura de larguerillos, largueros, costillas, que podemos ver aquí. Lo más importante, sobre todo a la hora de construirla, es el borde de ataque. Tiene que estar bien formado. Ahí, sobre todo en el tema del recubrimiento, que tenemos varias opciones, se puede hacer. Hay gente que hace un recubrimiento de una lámina fina de madera balsa, de muy poco espesor, incluso menos de 1 milímetro. En este caso podría ser estructural, esa lámina de madera balsa te da un recubrimiento bastante rígido y resistente, pero claro, estás aumentando el peso. En este caso se ve que tenemos un recubrimiento de tela que, en este caso, cuando se pone en tela, se utiliza una resina tensora. Tú se lo pones, la tela se tensa y hay que ir con cuidado después con otra cosa en la estructura. Como es una estructura de madera balsa, en el momento que empiezas a tensarla, ya sea con la tela, por cover o cualquier recubrimiento que estés usando, puede flexar. Entonces, si el ala te flexa, de repente tu perfil que tenía cierto grado de ataque en un sitio es otro. Y eso ya no nos interesa nada. Después, esta zona de las terminaciones suele fabricarse a veces con más detalle aparte, se hace incluso con un bloque entero de madera balsa y se lija, porque es la parte más complicada, que es la punta de ala. Y luego el borde de salida, que también hay que definirlo. Es importante porque obviamente sin él no tenemos la forma del perfil, por más costillas que pongas. Pero no hace falta reforzarlo tanto como el borde de ataque, si no queréis. El borde de ataque, pensad que también se va a llevar impactos. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Tú haces un avión súper ligero y ideal, llega a la competición y de repente alguien se come una farola o el avión tiene un impacto. Y bueno, pues obviamente si se refuerza un poco el borde de ataque tenéis un poquito más de esperanzas de que haya algo, de posibilidades. En este caso, una vez tenemos la estructura clásica definida, hay bastantes formas de optimizarla. Si tú ves un diseño de avión clásico, no están yendo al límite, ni muchísimo menos. Los aeromodelistas tradicionales hacen su diseño de avión y luego se dedican simplemente a disfrutar volándolo y ya está. Entonces, aquí queremos llevar al límite el material. Por tanto, no nos basta con hacer simplemente un larguero con una forma simple. Esto, pues sí, te da resistencia, pero se puede mejorar. Si le das una forma de perfil de viga al larguero, puedes mejorar aún más la resistencia. Para esto hay que tener en cuenta, como vemos en el diagrama de tensión y de compresión, si tú tienes aquí este es tu larguero, respecto a su eje, si se aplica la fuerza hacia arriba, todos sabemos que en la parte de arriba se comprime y en la de abajo se tensa. Cuanto más ancho sea esto, mayores serán los esfuerzos que se someten en cada una de las caras. Entonces es más difícil doblarlo. Por ejemplo, aquí sé de algunos equipos, creo que era el de Ford, que lo que hacen es directamente, si este es su perfil, hacen que esto sea toda una estructura, esto otra estructura, y luego aquí lo unen simplemente para darle la separación que toca con un pequeño nervio. Y entonces lo que hacen es maximizar esta misma separación. Así los esfuerzos de tracción y de compresión están en la zona más alejada posible respecto al eje. Así puedes ganar bastante resistencia utilizando el mismo material. Pero bueno, te la estás jugando porque cada forma, ya sea un perfil en I, un perfil en L, un perfil cuadrado, cuando tú le ejerces una fuerza de flexión,
en lugar de simplemente subir y desplazarse, tiene la manía de a veces pues, de curvarse. Entonces esto, si solo tienes un único larguero en el ala, te puede cambiar también la forma del perfil. Y no lo queremos. ¿Cómo se hace? Le pones 2. Si le pones 2, se anulan entre ellos y ya está. O si quieres utilizar una varilla de aluminio, que se pueden, en este caso, pues, si la usas redonda, no tendrías el problema. Pero las redondas tienden a doblarse, lo digo por experiencia. Y Ángel, creo que tenías la mano levantada. Sí, obviamente hay que estudiarlo. Por eso he puesto ahí hacer primero un análisis estructural sencillo. Como esto es la clase de estructura preliminar, no estamos hablando ya de un refinamiento 100% preciso, pero sí necesitas saber un poco qué esfuerzos va a tener el ala. Pandeo puede sufrirlo, pero yo creo que menos. Puede sufrirlo con cualquier tipo de estructura. Vale. Luego, aparte, no va a ser lo mismo el refuerzo que vamos a necesitar en la zona del encastre, que va a ser el máximo en este caso, que en la punta de ala, que por lo general no va a tener que resistir ningún tipo de esfuerzo. Por tanto, esto se traslada a las costillas. Por lo general, las costillas se dedican a dos cosas. Dar la forma del perfil a lo largo del ala. Si usas un recubrimiento que sea tipo tela, tipo cover, necesitarás poner varias. Esto hay que estudiarlo. Cada uno, si vais a usar esto, tenéis que estudiar cuántas costillas son necesarias en vuestro avión. En cambio, si utilizas un recubrimiento rígido, como he dicho antes, una chapa de madera balsa fina, pues puede reducir el número de costillas. Pero en sí las costillas no tienen mucho carácter estructural. Separan los largueros, en caso de que haya más de uno a cierta distancia, la mantienen constante y dan la forma del perfil. Por lo que se pueden vaciar. A la hora de vaciarlas, hay gente que tiene su perfil y te hace o vaciado triangular, ovalado, circular, cada uno elige el suyo y tiene sus ventajas. Pero sí o sí vais a tener que dejar un hueco en la costilla para pasar los largueros, sí o sí. Aparte, luego tenéis que tener en cuenta la electrónica, que si no, mucha gente diseña a veces la estructura y dice, me ha quedado una estructura espectacular, ¿dónde meto los cables? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Pero sobre todo intentar vaciar al máximo las costillas del exterior, y las del interior las podéis dejar más rígidas si consideráis que van a haber más esfuerzos ahí a torsión dentro del ala, pues os pueden ayudar a mantener la rigidez. Incluso podéis probar a cambiar materiales. Si decís, esta zona no va a necesitar ningún tipo de refuerzo en la costilla y solo es forma, le ponéis una costilla de cartón pluma y ya está. Mm. ¿Podrías explicarme un poco cuáles son las ventajas del tipo de bayoneta frente a una tipo de sección, por la sección cuadrada, la sección en I? Vale. La sección en I se basa básicamente en el principio que he explicado antes. Tienes maximizar la sección que está trabajando, en este caso, a compresión y maximizar la sección que está trabajando a tensión, a tracción. Luego tienes simplemente el separador, que si vemos la viga en perfil, vaya flecha que he hecho, te quedarían el nervio de arriba, el nervio de abajo, tendrías el alma de la viga y esto lo puedes vaciar perfectamente, porque simplemente lo que hace es separar los dos nervios. Esto maximiza eso. Luego, si te vas a una circular, la ventaja que tienes es que te ahorras el problema de la torsión, de cuando esto, al flectar, flecta hacia arriba y no te complicas la vida ahí. Pero luego tiene menos resistencia que esto, porque literalmente las zonas más alejadas son un punto y un punto, una línea, en este caso. Y esto, que es donde se encuentra una gran parte de cantidad del material, no es óptima. Luego, ventajas que tiene, pues si tú le vas a hacer un encastre, tú tienes aquí tu pieza de unión en el fuselaje, aquí va el fuselaje del avión. Si tienes una varilla circular, puedes ponerla muchísimo más fácil. En cambio, si tiene una forma compleja como esta, o tú te pones a hacer tu viga, la haces súper compleja, agujereándola, reduciendo el tamaño de los agujeros, incluso la refuerzas más aquí, la pieza de unión a la que vas a tener que unirlo va a ser súper compleja. Entonces también va a pesar más y la pieza tiene que volar igual con el avión. Entonces, por lo general, si buscas resistencia, te recomendaría irnos a esto, pero si se te complica un montón y el tema de peso en la unión no te lo permite, está el punto medio, que serían los perfiles cuadrados. Tú puedes buscar ahí un perfil cuadrado, también tiene este y este, pero como es una forma geométrica más sencilla, pues reforzar
Puedes reforzarlo más fácil. Haces una unión que encaje por fuera o por dentro, según quieras. Si es de metal, puedes hacerlo incluso por dentro y te ahorras espacio. Y es mucho más simple. ¿Más o menos? Vale. Vale. Me sonaba que es... Pues me sonaba que sí, entonces me he colado. Yo es que juraba que las he visto, me acordaba de la imagen, así que las he visto de que cuando tú le das así tienden a retorcerse, porque la parte de arriba, si esto lo estás viendo... Sí. El hecho es que eso sería más... Teóricamente no, en un caso ideal sí que no, pero te digo yo que vamos a tener seguramente la I ultra exagerada será así. Entonces, esta te va a pandear antes que esta y te va a terminar torsionando. En ese caso sí. En un caso ultra ideal que la fuerza es perfectamente perpendicular en el centro y la I es estupenda, no. Yo lo he dicho porque me acordaba de literalmente haber visto largueros en forma de Ni doblarse y rotar sobre sí mismos al doblarlo. Es el caso real. Vale. Esto por parte del diseño. Luego hay otras formas que dices, pues me quiero ahorrar las costillas. Mi avión no quiero que tenga costillas. Exacto. Pues puedes hacer que todos sean largueros. Tú te pones, haces una estructura de largueros por aquí, más largueros por allá, los cruzas todos, te queda una ala súper hueca, la recubres, preciosa si quieres colgártela en la habitación, pero para volarla, pues a lo mejor no es lo más óptimo y cuando lo estrelles, pues te da un poco de pena, la verdad. Pero, ¿qué querías decir, Ángel? Sí. Sí, de hecho parece más una estructura geodésica. Es como un punto medio. Pero bueno, complejidad de construcción, una barbaridad. Esto no creo que a ningún equipo realmente le merezca la pena, pero ahí está como concepto. Luego hay otra cosa que si hay alguien que dice, yo tengo cero habilidad construyendo, pero tengo una impresora, que tenemos impresora en el taller. Pues bueno, ha habido gente que se ha llegado a hacer alas enteras macizas con impresión 3D. Hay que ir mucho en cuidado con el diseño de esto, pero por ejemplo, si se utilizan plásticos ligeros, se meten la misma estructura que hemos visto antes con largueros cruzados, se agujerean y se deja paso, en este caso un larguero circular que le han dejado, se puede llegar a hacer una estructura bastante rígida, el peso superior a otros diseños, eso sí, pero escucha, el ala lo tienes hecha en un rato y si tú necesitas rehacerte un componente, cambiarlo, prototipar rápido un diseño, imprimes y tienes otra sección hecha. La verdad es un diseño bastante rápido de fabricar, de diseñar. Bueno, te tienes que complicar un poquito la vida, sobre todo si haces un caso como aquí. Este es un Spitfire, que bueno, la estructura interna es muchísimo más compleja, pero si lo optimizas al final no se va tanto el peso. Eso sí, frágil es un rato. A la mínima que tengas un exceso de carga, cualquier golpe, se pueden separar entre sí las capas de impresión y se te ha ido a la mierda el diseño. Buenas. ¿Qué? ¿Interesante? Interesante es un rato. Lo que pasa, el diseño está interesante. Con plástico PLA de baja densidad se pueden conseguir pesos competitivos. El problema es que es un mírame y no me toques, más que la madera balsa. Por lo menos en mi caso, que yo he probado con plásticos de baja densidad, tienden a romper entre capas. La adherencia no es la misma, por lo menos en los casos que yo he probado. Os lo dejo, si alguien dice, no, yo tengo una impresora o la del taller me ha funcionado perfecto y está súper optimizado y la adhesión entre capas es estupenda. Puede funcionar. Incluso puedes usar esto como solo estructura interna, como núcleo, sustituyendo, por ejemplo, al XPS, y luego lo recubres con una lámina fina de madera balsa, por ejemplo. Sí, exacto. Pues también, al ser un diseño en 3D, puedes hacerle un refuerzo más en la parte de fuera y hacerle distintos tipos de recubrimiento, como ha dicho Ángel, sí. Luego el método que supongo que muchos habréis considerado para diseñar el ala, que es hacer el núcleo con XPS. En este caso, la imagen de la izquierda
Está hecha con molde, ahí se ha expandido dentro del molde, por eso tiene un acabado más liso, y esta se ve claramente que está hecha a mano. Nosotros tenemos Ayala, o deberíamos tenerlo si conseguimos contactar con él, pero en este caso la técnica tampoco es tan difícil de conseguir. Tú tienes 2 costillas de madera con la forma del perfil que te interesa, pones a un lado cada costilla del panel de XPS, pasas un hilo caliente asegurándote que se adhiere a las costillas, tienes el panel. Depende de la destreza, pero se puede hacer. Dime. Se puede, claro que sí. Mientras la torsión sea continua de inicio a final, que tú tienes un perfil de inicio, un perfil de final torsionado y lo pasas, pero si va haciendo así una... Depende del nivel de irregularidad, claro. Si tu ala de repente tiene aquí el perfil de inicio, el perfil en punta, que entra más para abajo, y hace de esta forma, pues el hilo no va a hacer eso. El hilo va a hacer una línea recta de aquí a aquí, y ya está. Si haces una torsión, pero respecto al mismo eje, y se pueden trazar líneas rectas, lo puedes hacer con esta técnica. Y esto te lo puedes hacer en casa mismo. De hecho, en los clubes de aeromodelismo, los típicos abuelitos que van a volar, muchas veces se aburren y cogen su poliestireno expandido, cogen un hilo caliente y se hacen una ala volante. Y ya está. Y las estrellan. Yo he visto... Dicen, vamos a quedar un fin de semana a hacer una ala volante y la estrellamos, porque les cuesta 2 segundos hacer esto. Así que esta forma es bastante interesante si queréis decir, mira, yo no me preocupo de toda la burocracia que se explicó el otro día, de necesito cortar el panel y tengo que pedirle permiso a este, al otro, no sé cuántos. Mira, cojo 2 de estos, me hago con una fuente de voltaje, cojo un hilo caliente y lo pruebo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues esto necesita solo el núcleo. Si tú quieres hacer un ala de esto, necesitarás volver al diseño de los largueros, como mínimo necesitarás ponerle algún larguero. ¿Podría haber alguien que quisiera estudiarla solo revistiéndola de madera balsa? Podría llegar a tener cierta resistencia estructural, pero para el nivel de cargas que estamos, yo creo que no resistiría. Pero al final esto sí que es bastante ligero y te permite hacer una estructura muchísimo más optimizada, creo yo. Luego, bueno, ¿qué hablar de esto? Cartón pluma, lo conocéis todos. Básicamente se beneficia de las cosas de que es súper fácil de fabricar. Tú tienes el perfil aproximado de lo que quieras hacer, lo tienes en 2 segundos. Y básicamente lo que he dicho antes, al ser todo el exterior estructural, menos ahí que le han puesto 2 chapas a modo de larguero, quien quiera hacer lo que puede, pues maximiza la resistencia por eso, porque la resistencia está en el exterior. Eso lo podéis hacer en cualquier diseño, intentar alejarlo lo máximo posible. Pero esto no es óptimo para la competición. El cartón pluma os lo recomiendo para hacer algún recubrimiento en zonas que el recubrimiento queráis que sea un poquito estructural. No mucho, pero que queráis que tenga un poco. Por ejemplo, si estáis haciendo una bahía que va a solo soportar bolas de ping-pong y ningún esfuerzo más, mejor el cartón pluma es pasarse. Podéis hacer una estructura incluso con alambres y con un recubrimiento tipo hora cover y te aguanta las bolas de ping-pong si solo necesitas eso. Pero para la estructura de ping-pong que hay de billar, en nuestro caso, que vas a tener más resistencias, a lo mejor te interesa este recubrimiento antes que meterle una estructura de madera y recubrirla con tela. Que una bola de billar se mueve del sitio y te rompe la tela. Luego, esto tiene más resistencia. Si tú luego lo transportas en la caja, cualquier otra estructura de recubrimiento que no sea rígida, se te puede romper. Llegas a la competición y estás empezando a pegar cinta. El perfil ya no es el óptimo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Tú haces un diseño espectacular, súper optimizado, ligero con tu estructura, pero porque has querido no utilizar materiales más pesados, pero también más resistentes, llegas al día de la competición y el avión, por temas de transporte, aterrizajes o lo que sea, pues no aguanta. Luego, aplicando todas estas técnicas, pues podemos ver distintas estructuras. Estas dicen que para Alemania iría bien. Este de aquí sería un diseño clásico de madera balsa. Se puede ver clarísimamente su larguero principal, que es un tochaco enorme, un montón de costillas para mantener la sección del perfil, por de ataque, por de salida. Y como veis, cuando lo haces el aero cover bastante afinado, el diseño queda súper perfecto. Pero bueno, eso necesitas mucha experiencia. Tú ahora ves esto y dices, mi diseño en el Fusion queda espectacular, voy a recubrirlo con aero cover. Pues primero habrá que practicar, porque es un arte. Luego aquí, por ejemplo, esto es con XPS, aquí se ve el larguero de refuerzo, esto es una ala volante y el fuselaje también es XPS. Este no está cortado con hilo, esto sí que está cortado con hilo. Eso está hecho simplemente lijando, con lija. Por si alguien dice, no, yo quiero hacer también una parte que es más compleja, como me han preguntado antes, con XPS, y no la puedo hacer con un cortador. Lo escucha, paciencia, lija.
Y no tiene que ser precisa al 100% como puede ser un perfil, paciencia y lijas. Y ya está. Y luego arriba, ¿qué comentar de pues, un avión de cartón pluma? Que ya sabéis el diseño, sus ventajas y sus desventajas. Para avión entrenador, perfecto, estupendo, lo estrellas y lo haces. Y depende de cómo tengamos la disponibilidad de cartón pluma, si después se puede más, algún equipo incluso podría decir, quiero validar un concepto que me parece arriesgado antes de probarlo, haciendo un modelo a escala en cartón pluma. Pues a lo mejor puede interesarle hacerlo eso, si tiene permiso. Luego, hablando de las uniones, nos queda la estructura del fuselaje. Antes de pasar, aquí podemos ver, bueno, esto es una tobera de un tercer motor de un avión, pero bueno, no hagáis caso. Aquí tenemos uno de los dos largueros principales que, haciendo lo que había dicho antes, se alejan lo máximo posible para maximizar la resistencia, los larguerillos secundarios y las cuadernas. Es una complicación de estructura, la verdad. No creo que a nadie le convenga hacerla, pero hay distintos tipos. Estaría la que el propio revestimiento del fuselaje, en este caso, es estructural y tú le das forma a base de cuadernas. Esto puede ser súper resistente si tú consigues una serie de cuadernas, el revestimiento estructural y lo cierras. Luego lo haces como un tubo cerrado. Cuando tienes una cuaderna maciza en la entrada, cuaderna maciza en la salida y luego mantienes la forma a lo largo, un tubo cerrado es ultra resistente en este caso cuando es de ese tamaño. Si no se te va el peso porque lo tienes que tener en cuenta, si este tubo es enorme porque tu fuselaje van a caber 40 millones de pelotas de ping-pong, pues a lo mejor se te va el peso si el revestimiento es estructural. En ese caso, hay otros diseños que son unas estructuras Warren, que a lo mejor os suenan de los puentes antiguos. Exacto. Esta de aquí, esta estructura, lo que han dicho, súper fácil de hacer. Puede interesar a algún equipo si tiene un fuselaje con mucho tamaño, que es una bahía enorme en sí, el avión. Pues la puedes hacer con largueros súper finos, incluso con tubos de aluminio. Tú puedes unirlos entre sí. Hay distintas formas de unirlos. Alguien puede intentar hacer una soldadura, pero se le pueden ir. Yo he llegado a unirlos de formas muy raras, como utilizando hilos XPS derretido y luego eso usándolo como pasta. Sorprendentemente funciona. Lo dejo. Pero la cuestión es que aquí tú haces una estructura y luego simplemente la recubres. El recubrimiento en este caso sí que no tiene nada de estructural. Ojo, que en este caso no interesa que sea estructural o por lo menos no debería serlo. En el ala, si te hacéis un ala de madera balsa y la hacéis bien para que el recubrimiento no la torsione, sí que es estructural. Porque como tensa todo el ala, ayuda a que no flecte. En ese caso sí. Aquí es más aerodinámico solo. Luego en el fuselaje habría un tercer tipo. Las estructuras geodésicas es de lo más complejo que hay, pero tiene sus ventajas. De hecho, se usó bastante en la Segunda Guerra Mundial en bombarderos por un único tema. Si tú esto le quitas de repente un trozo, el avión sigue funcionando. Se distribuyen las cargas a otra parte del avión sin ningún tipo de problema y es súper eficiente en cuanto a relación peso-resistencia. ¿Qué pasa? Ves tú y construyelo. Y calcularlo, exacto. ¿Qué pasa? Pues puede haber alguien y decir, yo lo hago con estructura en 3D. Me hago un diseño en 3D de esto y cuento con eso. Y me despreocupo de la fabricación. Yo es que no tengo ni idea de usar el taller y en mi equipo nadie sabe y no quiero preocuparme. Pues si tienes que hacerlo en 3D, busca esto. Igual que parecido a las alas que he enseñado antes, pero en este caso tienen esas ventajas. Aquí, por ejemplo, solo veis un único tirante y ya está, porque el resto se distribuye en la propia estructura. Esto que acabo de decir, de que si se pierde una parte se distribuyen las cargas, también hay que tenerlo en cuenta. Tú llegas a la competición y puede que tengas un golpe en un vuelo y no tienes herramientas para repararlo, ni te has traído el material porque no cabe en la caja, lo que sea. El avión tiene que volver a volar. Es volable, porque geométricamente el perfil sustenta, el avión está ahí, sí, pero ya no te va a aguantar lo mismo que antes. ¿Y eso cuánto te va a aguantar menos? Lo cierto es que no lo sabes. Si te das una estructura tipo esta, puedes estar más seguro de que el avión aún va a tener condiciones de volar. Eso tienes que valorarlo. Si te vas a una estructura que es todo el revestimiento estructural, de repente le has dado un golpe y se ha abollado, pues lo siento, si el tubo está doblado, ya no aguanta. Entonces, eso hay que valorarlo. Cada equipo tiene que valorar, según también el pilotaje y el tipo de pilotaje que vayan a hacer, si tiene riesgo el avión de que no termine. Luego quedarían las uniones. Dado que no tenemos ni fibra de carbono ni fibra de vidrio al uso, muchas uniones se terminarán haciendo con madera, seguramente.
Entonces hay que tener muy en cuenta los nudos. Esos son zonas de discontinuidad en la madera, que no deja de ser la madera también una amalgama tipo fibra, que son las fibras de madera y la resina del árbol. Y ahí hay discontinuidades, la resistencia se va. Los nudos no dejan de ser una rama que el propio tronco del árbol ha integrado, entonces la dirección de las fibras, igual que si fuera una malla de fibra de carbono, pues ahí las fibras, cada una va como quiere, y eso no es óptimo, por lo que hay que evitarlo siempre. Por ejemplo, aquí esto es de cizalladura, pero no nos interesa, es para que veáis que tengáis en cuenta luego al montar la dirección de las fibras. Si tú pones, las fibras están en vertical y el esfuerzo que se someten es este, seguramente se abra la madera y se desconche. Pero si pones las fibras en la misma dirección que haces el esfuerzo, se tensarán y se comprimirán. No puedes llegar y decir, corto mi pieza en el panel de madera con la cortadora láser, mira qué bonito me ha quedado el larguero y ya está. Hay que tener en cuenta esto. Si no te paras a tener en cuenta esto, tu diseño óptimo que habías diseñado en Fusion y que te aguantaba todas las cargas, no lo va a hacer. Luego en Fusion, pues en otros sistemas y en todos, te dan factor de seguridad. Pues escucha, puedes reducirlo un poquito si te lo curras cuando selecciones qué material vas a usar. ¿Qué? Tiene características que no se puede simular. Exacto. Simular los materiales perfectos, sino que para tener propiedades. Realmente la madera pues, es difícil de simularlo por todos los fallos que tiene. Puedes evitarlos lo máximo que puedas, ya está. Pero ahí estarán siempre. Siempre se puede hacer un ensayo destructivo. Tú dices, he hecho mi ensayo en Fusion, perfecto, muy bien. Cógete ahora un larguero igual al que has hecho, que haces dos y necesitas uno, lo ensayas, a ver cuánto aguanta. ¿Aguanta? ¿No aguanta? Pues lo siento, toca rediseñar. Luego, por ejemplo, también habrá muchas partes que están desmontables por la restricción de la caja. Si se trabajan en uniones en madera, vais a tener que jugar sí o sí con la geometría. En general, al no tener materiales con altísima resistencia, vais a tener que aprovechar un montón la geometría alejando los paneles, la geometría para aprovechar las tensiones, la geometría en las uniones, todo al máximo. Por ejemplo, está la típica cola de Milano, que supongo que la conoceréis casi todos. Si vais a hacer una unión entre largueros y fuselaje, intentar maximizar la superficie de contacto, porque al final eso es unión de fricción. Por más que luego le pongas un larguero pasante, le pongas un pasante simplemente para que no se salga, por más lo que quieras, si tú maximizas la superficie de contacto entre dos piezas, que es alargando la forma, haciéndole más perfil, va a ser más resistente. Eso siempre. Luego tener en cuenta la flexión. Como veis aquí, tú haces una unión y dices, perfecto, esto a tracción me aguanta, se bloquea. Pues no, se dobla. Se dobla y se va. Te lo tienes que currar y tienes que conocer un poquito los esfuerzos que va a suponer. Luego está este que también es una unión bastante rígida y que se acopla muy fácil. Tú llegas, montas uno por arriba, otro por abajo y luego a tracción resiste. Para lo que es el diseño del ala en sí, lo ideal sería hacerlo cada una de las semialas en una única parte. Lo ideal, porque si no luego te pueden dar problemas. Pero obviamente luego vais a tener que unirla al fuselaje, seguramente, o la mayoría. Y esto os puede interesar. Tú puedes hacer esto y aparte la unión que ya tenías pensada. Luego, también, aparte de las uniones en madera que he comentado antes, tú dices, mi unión en madera es que se iba a demasiado peso. Necesito aligerar en otras partes o no quiero complicarme la vida por lo que he dicho antes. He hecho un larguero que por optimizarlo se me ha quedado de una forma ultra compleja y no tengo ninguna forma de encajarlo con nada. Y dices, ostras, pues yo lo quiero hacer con metal porque no puedo. Bueno, ponte a doblar ahora una lámina de metal a la forma que has diseñado. Tampoco puedes. Entonces al final solo te queda una opción. Si quieres hacerlo así de preciso y adaptado a tu diseño, que es la impresión. Este, por ejemplo, es un ejemplo de pieza que tiene la unión del tren de aterrizaje, te marca el diedro de las alas, la unión para lo que sería la bayoneta o el larguero principal y luego la unión a lo que sería la bayoneta del fuselaje. Es un todo en uno para que veáis un ejemplo de cómo sería una unión diseñada en 3D. Tener en cuenta que luego el 3D lo podéis usar que flexe. Por si no lo sabéis, pues tú tienes aquí arriba los huecos, puedes pasar un tornillo, lo haces de un diámetro superior al larguero que va a pasar y cuando lo aprietas se queda fijo ahí. No necesitas ningún tipo de cola, es desmontable y eso puede interesar. Lo mismo para el tren de aterrizaje, para el larguero de aquí. Y luego, como he explicado antes,
cada tipo de estructura de alar, tanto como el fuselaje o las uniones, pueden tener a su vez una estructura interna. Por tanto, si vosotros vais a hacer esto, una impresión en plástico, cuando entréis en el programa de impresión en 3D para hacer el diseño final, que sería en Cura, quien no lo conozcáis, esto exportas los diseños desde Fusion, por ejemplo, o cualquier otro programa de diseño en 3D, y te hace el laminado en las distintas capas que va a imprimir el programa. Y tú puedes después ir jugando con los parámetros. Esto va a variar enormemente las propiedades que va a tener vuestra pieza. Tú has diseñado la pieza y, como podéis ver antes, que no lo he explicado, pero bueno. Aquí podéis ver lo que había dicho antes. Tenéis el diseño de viga para intentar maximizar la resistencia. Aquí se vuelve a repetir el diseño de viga. Tú tienes que conocer la flexión por dónde va a estar y lo intentas maximizar. Pero luego tienes que hacer el relleno. Y el relleno va a afectar aún más a esto. Entonces tú llegas al Cura, quien no lo tenga instalado puede instalarlo perfectamente después, no tiene ninguna complejidad, porque tal cual lo abres te sale una ventana que pone ajustes de impresión. Tú entras a la ventana de ajustes de impresión, te salen un montón de propiedades. En una de ellas es el infill o el relleno. Aquí tenéis las distintas opciones que te da, por lo menos la versión que yo tenía, y cada una tiene sus distintas ventajas. Yo la que utilizo, por lo menos en estos casos, es el giroide. Me ha dado bastantes resultados, se aproxima un poco a lo que sería la estructura geodésica, y ya que no me tengo que calentar la cabeza en diseñarla yo, que me lo hace el programa, pues ahí la tengo. Luego podéis probar con el distinto de estructuras, la cruz, la cúbica. Cada una tiene sus características. Una pesa más, una aguanta mejor a flexión, una aguanta mejor a tracción. Y tú, simplemente habiendo diseñado la pieza, te buscas las propiedades que tiene cada una y puedes conocer perfectamente si va a resistir mejor o si va a resistir peor unos tipos de esfuerzos. Luego ya, consideraciones, tú tienes tu ala, tu fuselaje, tu avión entero, has diseñado, dices, vale, yo tengo claro que mi avión va a ser madera balsa, con una estructura clásica, un recubrimiento de hora cover, y tengo el diseño hecho. Está perfecto, es precioso. Tienes que tener en cuenta que hay que pasarle la electrónica. Y no solo pasarla una vez, sino que seguramente más de una vez. No es nada raro que tú estés en la competición o cualquier otro momento y un servo decida, yo me jubilo hoy. Tienes que hacer una estructura que pueda cambiar la electrónica. Tú dices, he metido el servo, está recubierto en el hora cover. Muy bien, ¿cómo accedes a él, campeón? Tienes que hacerle una estructura diferente a eso, que sea independiente al recubrimiento, por lo menos. Luego, cuando estás haciendo el agujereado, si tú has dicho, mis costillas van a ser macizas porque necesito la resistencia, solo le voy a hacer el hueco para el larguero. No, tienes que hacer el hueco también para los cables de la electrónica. Sí o sí. Luego tienes que tener en cuenta que esa electrónica, seguramente el cable del propio servo no llega hasta el final. Entonces tenéis que utilizar extensores. En el punto donde se conecta el extensor también tenéis que hacer un punto de acceso en el ala. Si no, se os suelta el extensor una vez lo habéis pasado y os podéis pasar la vida intentándolo volviendo a conectar o volviéndolo a pasar. Que así me he pasado yo más de una hora. Esto en general en todo. Y luego la facilidad de reparación. Ahora, más en el contexto de la competición, podemos estar todos intentando optimizar un diseño ideal. Lo tenemos. Pero luego te interesa que sea fácil de reparar. Incluso podríais llegar a considerar la duplicidad de componentes. Si tú haces un diseño de ala que sea, en este caso, XPS, tú le das un golpe al borde de ataque del XPS, por ejemplo, y se abolla. Pero el ala sigue siendo estructural porque el XPS ha amortiguado el golpe si no ha sido muy fuerte. Y el larguero sigue estando bien, el borde de salida sigue estando bien y solo se ha abollado una zona. Puedes ir a la competición y perfectamente recubrirlo con cinta y haces un apaño. El avión sigue estando útil para competir. Esto deberíais tenerlo en cuenta, sobre todo viendo cómo fue la competición el año pasado, que los aviones tenían interés en tocar suelo y no de forma agradable. Entonces hay que tenerlo en cuenta. O postes, bueno, o naranjos. No, sí, y acequias también, fuera de competición. También dices, el diseño es súper óptimo, pero yo no me fío nada del pilotaje de, yo qué sé, digo, voy a ser yo el piloto y yo no me fío de mí. No me veo capaz de que de repente me llega el día, tengo un viento cruzado y no lo veo. Entonces a lo mejor te interesa que el ala sea simétrica. Por ejemplo, tú quieres cambiar el panel izquierdo en el derecho y puedes llevar un único repuesto en la caja y lo pones en el lado del ala que se te haya roto. No ocupas mucho volumen en la caja al llevar solo uno
y así puedes repararlo en caso que lo necesites. Eso hay que tenerlo en cuenta. Cada equipo tiene que valorar. No podéis hacer, insisto, un diseño ideal, porque lo ideal ya habéis visto antes, problemas en los nudos en la madera, problemas en la dirección de las fibras, reparabilidad, todas estas cosas no van a estar. Luego, para lo de la fabricación, si queréis ver ejemplos de cómo fabricar todo esto, tenéis a Rami RC, que este hombre es un crack, la verdad. Ha hecho aviones en fibra de carbono, fibra de vidrio, bueno, también usa madera balsa, pero bueno, de un montón de modelos comerciales. Tiene A380 enormes, tiene bueno, los aviones, básicamente. Le patrocinan incluso a Airbus. Si queréis ver procedimientos de construcción en fibra, este hombre tiene unos cuantos vídeos y son muy interesantes. Luego, Flight Test es un canal de Estados Unidos. Estos tienen su campo de aeromodelismo, aparentemente también tienen mucho dinero, y se dedican a hacer aviones principalmente con cartón pluma, o es lo más famoso que tienen. Hacen diseños de aviones en cartón pluma enormes, luego los prueban y vuelan espectacular, la verdad. Entonces, si queréis hacer un diseño en cartón pluma, podéis mirar diseños en Flight Test, incluso los tienen subidos, y podéis ahí aprender sus técnicas de fabricación, de cómo lo hacen para doblarlo, cómo mantienen la parte exterior del cartón pluma para que el borde de ataque sea fino y no haya ninguna transición a golpes, que muchas alas, sobre todo la de los trainers, se ve que están fabricadas así. Pues vale, llegará a sustentar, pero a duras penas. Entonces, esta gente utiliza técnicas mucho más refinadas y al final, aunque sea cartón pluma, da un resultado brutal. Y pues, si te lo curras, incluso podría llegar a ser funcional. De hecho, el año pasado hubieron aviones de cartón pluma que quedaron mucho mejor que otros aviones en la competición de la Extra Challenge. Luego, otro canal que tenemos es Tom Stanton. Este sería el diseño del ala, por ejemplo. Me explico. Vale. Este diseño de aquí es de su canal. Entonces, este hombre es un crack optimizando diseños en impresión 3D. Ha llegado a hacer hasta motores de aire comprimido con impresión 3D para hacer propulsión de aviones con botellas con aire comprimido. Entonces, si queréis aprender sobre optimización de estructuras alares con el PLA o con cualquier otro tipo de plástico que queráis usar, podéis ir al canal de Tom Stanton, que es brutal. En este caso, te explica sus pasos de cómo lo ha optimizado, cómo lo ha diseñado. No es fácil, pero si seguís los pasos, lo podéis aprender. Y luego quedaría el canal de Choi Planes RC, que es mi otra recomendación personal. Este hombre tiene tanto su versión en inglés como su versión en español y sería más la construcción para aviones de madera clásica. Ha llegado a hacer diseños hasta en cartón, para que sepáis que no os podéis, no cartón pluma, cartón normal, para que no os limitéis a ningún tipo de material, lo tengáis en cuenta todo. Y básicamente estas son mis recomendaciones para lo que es la estructura preliminar. Luego habrá otra sesión en la que se tocarán más en detalle todos los tipos de diseños y se afrontarán más en sí lo que son problemas concretos. Esto más para que veáis la gran variedad de opciones que tenéis para afrontar un problema, que sepáis qué problemas podéis tener antes de tenerlos, que eso está bastante bien, y podáis empezar ya a diseñar algo si no se os había ocurrido antes alguna cosa de estas. De momento esto sería todo por mí. La sesión de hoy era más corta por eso. Si queréis, pues a lo mejor podemos poner algún vídeo de alguno de los canales, pero no hay mucho más. Preguntas, exacto. Sí, sí. Peor. Bastante peor. De hecho, se desgarra. No lo uses. ¿Lo has visto porque estaba para simular en Fusion? ¿Puede? Ah, no, que va, que va, que va. Yo es que lo estuve mirando porque cuando llega Fusion, pues había un montón de materiales restringidos y te salía madera, DM, el conglomerado. Y yo decía, vale, me hago mi larguero de conglomerado, los simulo, me salía que partía con ponerle 2 hormigas encima. Tiene 0 resistencia, es una amalgama que pues, te da para hacer una mesa. Si es corcho de madera, no te sirve para esto. De hecho, el módulo estructural creo que era 10 veces menos que el contrachapado, me suena. No, no vayáis a hacer una estructura con conglomerado, pesa un huevo, es casi todo cola con amalgama. ¿Alguna pregunta más sobre temas estructurales? Porque yo hablando en general, pero a lo mejor tenéis dudas concretas.
Esta, vale. Eso, de Google. No, eso es una unión simplemente de chapas de madera. La he puesto ahí porque me parecía curiosa. Esto tiene un aire a las estructuras incluso de diseño generativo. Tiene un aire. Por ejemplo, podéis ver que aquí se unen los dos tensores. Esta zona, que es la que más esfuerzos tienes, la refuerzas. Sí. Os diría, si vais a hacer en 3D algo de diseño generativo, pues puede, si os queréis complicar la vida así. Pero tenéis que saber definir muy bien los requisitos. Tú no puedes confiar al 100% en el diseño generativo porque a lo mejor no has definido bien los parámetros. O tú dices, los únicos esfuerzos que va a tener esta pieza van a ser estos. Aterrizas de lado un día que hay viento y tu pieza de diseño generativo no está generada para eso. Entonces, sí, esto simplemente es una pieza para mantener 90 grados. Es una cuadra. Y bueno, ya estaría. ¿Hay más preguntas? ¿Algún comentario o algo? ¿Por el Teams alguien tiene dudas? Están todos muteados. Pues nada, si os parece, lo dejamos de momento aquí. Luego, si a alguien se le ocurren más ideas y dice, tengo esta idea y quiero optimizarla, lo pueden comentar. Y luego en la sesión de estructura detallada se estudia en concreto esa. Si hay interés, de verdad se analiza en concreto ya una. Nada más por mi parte. Lo pasó Esther, me ha dicho. ¿Salir? Sí, salir y ya se va.